Y Éxodo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13 dice la palabra del Señor: no matarás. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque has dejado tu perfecta ley, la ley perfecta para nuestra libertad como creyentes. Y queremos meditar acerca de toda la profundidad que existe en estas dos palabras: no matarás. Por eso, Padre, te suplicamos que por tu Santo Espíritu, Señor, nos hagas ver lo que aún no hemos visto. Que abras nuestros oídos para oír tu voz, que abras nuestros ojos para ver la gloria de tu santidad, y que nuestro corazón sea lleno de tu palabra. Por favor, por tu Santo Espíritu, escríbela en él para que podamos nosotros obedecerla. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La semana pasada empezamos a estudiar lo que implica, las implicaciones de este sexto mandamiento: no matarás. La semana pasada hablamos de dos aspectos. El primero, hablamos del fundamento del mandamiento, y nos referimos a Génesis 9, pero en realidad podemos verlo eso desde Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, o podemos verlo, por ejemplo, en Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5 dice la palabra: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, el fundamento del mandamiento no matarás está, como lo vimos en detalle la semana pasada en Génesis 9, y aquí en Génesis 5 confirmamos que es porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hablamos que el matar, por supuesto, es robar a Dios su propiedad, robar su derecho y usurpar un lugar que no nos corresponde al tomar su vida. Y obviamente es robar su gloria, porque su gloria está impuesta en la imagen que el Señor nos ha dado a los seres humanos. El fundamento del mandamiento. Lo segundo que vimos fue las excepciones del mandamiento. Y vimos un buen número de excepciones donde sí se puede matar sin tener problemas en cuanto a que faltamos al mandamiento. Y quisiera terminar esa sección y empezar a hablar, por supuesto, del tercer aspecto, que es el quebranto abiertamente del mandamiento. Pero en esas excepciones del mandamiento cabría mencionar el matar sin la intención de matar. Y quiero que me acompañen precisamente. Leí ahorita ya este versículo en Éxodo capítulo 21, dice la palabra en el versículo 13, Éxodo 21, 13. Si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré, dice el Señor a Moisés, un lugar donde pueda
refugiarse. O sea, si hay una persona que mata, y como dice aquí, si Dios lo permite, pero fíjense bien cómo lo dice. Ahora, con más detalle podemos revisarlo, por favor, en Deuteronomio 19, versículo 2 al 6, por favor, para que veamos qué implica esto. Deuteronomio 19, verso 2 al 6. Dice el Señor: te reservarás 3 ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Prepararás los caminos y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión, para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que huya allí y viva, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña, y su mano blande el hacha para cortar el árbol, y el hierro salta del mango y golpea a su amigo, y éste muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al homicida y lo alcance, porque el camino es largo, y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. Sigamos leyendo en el verso 11, por favor. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él y lo hiere, y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. ¿Cuál es la esencia entonces de este asesinato, de este homicidio? Número 1, que es sin intención. O sea, una persona toma la vida de otra persona y se la quita, pero no solamente es sin intención, sino además es sin odio. Sin odio. Estos 2 aspectos son muy importantes para lo que veremos más adelante que enseñó el Maestro, nuestro Señor Jesús. Pero si se fijan ahí, 3 veces acabo de mencionar la palabra odio en esta sección de la Escritura. Una cosa es matar por odio y otra cosa es matar sin odio. Una cosa es matar con toda la intencionalidad de matar y quitarle la vida a una persona, y otra cosa es sin darse cuenta que uno estaba tomando la vida de otra persona. Vean conmigo, por favor, en el libro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Y voy al verso 10, por favor.
habla a los hijos de Israel y diles, dice la palabra de nuestro Dios, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, escogerán para ustedes ciudades para que sean sus ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para ustedes como refugio del vengador, para que el homicida no muera, hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Las ciudades que darán serán suyas, 6 ciudades de refugio. Darán 3 ciudades al otro lado del Jordán, y 3 ciudades en la tierra de Canaán serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O si lo golpeó con un objeto de madera en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino se le dará muerte. El vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte, es un asesino. El vengador de la sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Podemos ver el contraste en esta sección de la Escritura muy claro entre si matas a alguien sin intención, sin aborrecer, sin planear, que no intencionalmente, cómo el Señor desde entonces era misericordioso y cómo el Señor preparó para su pueblo 3 sitios en Canaán y 3 sitios antes de llegar a Canaán, al otro lado del Jordán, porque ustedes y yo sabemos que 2 tribus y media del pueblo de Dios se habían quedado o se iban a vivir, iban a habitar en ese lugar. O sea, vean la tremenda misericordia, amor y comprensión de ese Dios que muchas veces la gente dice, el Antiguo Testamento no me gusta leerlo por cuanto veo un Dios sanguinario, pero no pueden ver la misericordia. 3 ciudades de refugio de un lado, 3 ciudades de refugio. Ciertamente hay condiciones. No tener la intención de matar, no estar acechando, preparando el momento, no hacerlo de una raíz de amargura, de odio, de aborrecimiento, porque es una cosa totalmente carnal y pecaminosa. Y hace el contraste, pero si un hombre hiere a otra persona, aquí está hablando en esos ejemplos, con hierro, con piedra, con madera, está hablando de una persona que preparó todo y utilizó estos objetos para matar. La intención fue matar. Y la pena de muerte está respaldada por el Señor, nuestro Dios. Ahora, si tú piensas que Dios cambia su manera de ver las cosas, amado, necesitas revisar nuevamente cómo lees las Escrituras. Porque Dios es inmutable.
Él hace un reclamo, una demanda. Ya lo estuvimos viendo todo en detalle la semana pasada. Sangre por sangre. Para el Señor la pena de muerte es totalmente, no que si se considera o no, es un mandato. ¿Lo estamos entendiendo así o no? Es un mandato de parte de Dios. Si matas intencionalmente, si matas con odio, si matas preparando y planeando, Dios ordena al hombre, ese hombre debe morir por las autoridades. Es una orden. ¿Qué hacemos con las órdenes de Dios? Obvio, tú puedes decir, bueno, entonces eso me da margen para poder ejecutar este asesinato que había venido pensando porque me mataron a mi padre o mataron a mi madre. Déjame decirte que en una ocasión llegó una mujer a mi consultorio, que era la primera vez. Llegaba con bastón, sus huesos estaban retorcidos, apenas podía caminar con lentitud. Y una vez que se sentó y me decía que alguien le había hablado del doctor Perales y quería una opinión sobre su tratamiento, porque cada vez estaba peor de su enfermedad deformante de artritis reumatoide. Y esta persona, cuando le pregunto acerca de el tiempo de la enfermedad y la agudización, en qué momento empeoró la enfermedad, y me dice que fue hace 12 años y que fue repentino y que ha ido cada vez más agravándose y que ya vio reumatólogos especialistas, ya me mencionó todas las terapias que había usado. Sin embargo, cuando le hice la pregunta específica, cuando empezó su problema, o sea, en su familia hay antecedentes de genética, porque la artritis hay un factor genético, como la diabetes y la hipertensión. Nadie hay en mi familia. De hecho, es más, me quedé sin familia. O sea, en cuanto hubo oportunidad y que toqué una orilla del punto álgido de su vida, que no eran las articulaciones, el punto álgido, el punto doloroso, era que ya no tenía familia. Su esposo había muerto muchos años antes. Su hijo, único hijo, murió 12 años antes. Y empezó a mencionar que 12 años su hijo murió. Y dice, y lo peor de todo no es que haya muerto mi hijo, sino que no puedo dejar de ver al maldito que lo mató, al asesino de mi hijo. Y entonces empezó a hablar con un odio, rencor y amargura que brotó, o sea, lo manifestó de tal manera como si hubiera sido ayer. Porque el asesino de su hijo vivía a una cuadra en la misma calle. Había sido un amigo de su hijo y compañero de drogas y alcohol, y lo había matado. Y el detalle, como me contó la señora, fue que había salido libre inmediatamente con arreglos en medio de autoridades y con dinero, por supuesto. Influencias. Y esta señora me decía que atrás de la puerta de la salida a la calle de su casa tenía la foto de su hijo. Y todos los días dice que hablaba con su hijo cuando salía y lo saludaba cuando entraba, porque vivía sola. Y lo único que ella estaba esperando es que alguien matara al asesino de su hijo. Y esta señora lo estaba matando cada día en su corazón. Y lo estaba asesinando tanto a ese asesino. Y estaba tan fresca la herida, el odio, la amargura,
que todo su cuerpo estaba manifestando ese odio y rencor. ¿Por qué no podemos matar? ¿Por qué nos es ordenado que no matemos? ¿Por qué? Porque, dime una cosa, no tienes pecado. El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Amados, la pena de muerte estaba sobre ti, sobre mí, ¿sí o no? No merecíamos ni un solo día estar vivos en esta tierra que no nos pertenece, le pertenece al Creador del universo. Y sin embargo, en su misericordia, nos ha mantenido vivos hasta el día en que nos dimos cuenta que estábamos muertos y que se avecinaba un juicio, y ese juicio nos iba a dar una muerte eterna, porque eso es lo que ocurre con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios realmente sabe, reconoce que caminó sin Dios, sabe y reconoce que su corazón es de piedra, sabe y reconoce que merece el juicio, sabe y reconoce que peca con toda la intencionalidad de su corazón, que está al acecho de ver en qué momento aprovecha las circunstancias para tomar ventaja. Sabe y reconoce que aborrece y hasta le desea el mal a la otra persona que le hizo una cosa pequeña. Sabe y aborrece y no puede dormir de todo el coraje que carga. Eso es lo que somos todos los pecadores. Bendito sea el Señor, que cuando pudimos ver que la pena de muerte está sobre nosotros, con justo juicio hemos sido juzgados por el Creador de nuestras vidas, santo, 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 y que al mismo tiempo ha decretado que el pecado tiene que ser pagado con juicio y justicia de Dios. Pero al mismo tiempo, en su gran amor y misericordia, como lo acabamos de ver, hay 3 ciudades de refugio en un lado para esa parte del pueblo de Dios y 3 ciudades de refugio en otro lado para el resto del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, que nuestro refugio se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor, que en tanto que pase el vengador, estamos bajo su misericordia. Porque nuestro Señor Jesús en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú y yo no sabíamos que había un Dios vivo, un Dios santo y un Dios justo. Tú y yo no sabíamos que estábamos siguiendo los deseos de nuestro corazón pecaminoso, los consejos de esta sociedad que a la vez está sujeta y esclavizada al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales tú y yo anduvimos en otro tiempo haciendo lo que todo mundo hace, siguiendo la corriente de este mundo. Sin embargo, a Dios le plació revelarnos su justicia en Cristo. A Dios le plació revelar nuestro perdón, revelar que nuestro pago por nuestras iniquidades ya había sido cubierto por la sangre del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Tú y yo estábamos bajo pena de muerte y nos fue quitada. Y ahora corremos a refugiarnos. Primero reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos porque vemos la benignidad y misericordia de ese Dios que no quiere la muerte del impío, sino que venga el arrepentimiento. Bendito sea el Señor, que en su gracia nos concedió ver el brillo de su gloria y pudimos correr a la cruz y tomar el sacrificio. Porque aquel que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su justicia imputada sobre nosotros para que el vengador no tomara sobre nosotros derecho. Amados, Cristo resucitó y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva. Amado, la pregunta es: ¿estamos viviendo esa vida resucitada? ¿Estamos viviendo realmente en la
misericordia diaria. ¿Estamos realmente viviendo y aprovechando cada día que nos ha sido dado el venir a arrepentimiento cada día de nuestras carnalidades porque no se han acabado? Claro que no. Y volvemos a correr a Cristo y volvemos a decir, o lo contrario, empezamos a acarrear amargura. Empezamos a tener problemas unos con otros, inclusive los hermanos en la fe. Empezamos a tener celos, corajes, envidias. Empezamos a vernos feo y empezamos a tener habladurías por acá y por allá para poder destruir la reputación de nuestro hermano, que al final de cuentas es lo mismo que nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en paz con Dios? ¿Está en paz con tu hermano? La raíz del juicio de Dios era la intencionalidad, era el odio, era el acecho, el ver de qué manera le iba a pegar a esa otra persona. Como esta mujer siempre deseó la muerte y la muerte se le estaba revirtiendo y se estaba muriendo en vida cada día. Obviamente no conocía la misericordia de Dios. Y cuando le prediqué el evangelio, le dije, usted no necesita medicina. Usted necesita dejarle el juicio a aquel que es justo, perfectamente justo, porque es totalmente santo. Usted y yo somos pecadores. Se molestó cuando dije eso. Yo no soy pecadora. Yo sí. Y todo el odio y la amargura está descargando un juicio sobre ese hombre cuando Dios a usted le perdona sus pecados. Y usted, es su deber. ¿Acaso no reza el Padre Nuestro? Sí lo rezo. ¿Y acaso no dice perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos los que pecan o faltan o nos ofenden? Jamás. Esa fue la contestación que me dio la señora. Jamás lo perdonaré. Jamás será perdonada. Jamás. Jamás. O sea, amados, es un suicidio eso. Es un suicidio. Teniendo la oportunidad de entrar a una ciudad de refugio, decides seguir asesinando. Necesitamos ver, repito, detrás de todo esto, lo que es aplicable también para nuestras vidas. Ve lo que continúa diciendo ahí mismo en Éxodo 35, versículo 22. Pero, Éxodo 35, 22, si lo empujó súbitamente, sin enemistad, o le arrojó algo sin acecharlo. ¿Te fijas? ¿Te fijas el énfasis? Sin preparar, sin plan, sin ser o considerar a la otra persona tu enemigo, sin. O tiró cualquier piedra que pudo matarlo y sin ver que le cayó encima murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Vean, hay un juicio como quiera sobre esta persona, pero en ese juicio no solamente es perdonado, sino también es restaurado. ¿No te suena a palabras del Nuevo Testamento? ¿No te suena a lo que sucede con un hermano en la fe que peca
¿Y cuál es nuestra obligación? Sino si vemos la gracia del arrepentimiento de Dios en esa persona, ¿quiénes somos nosotros para seguir viéndolo feo y juzgándolo? ¿Quiénes somos nosotros para dejar de tratarlo igual cuando podemos ver un corazón quebrantado por la obra del Señor y el Espíritu de Dios trayéndolo a un genuino arrepentimiento? Repito, todo esto tiene que ver con nosotros, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos el Israel del Señor. Y pasará y será enviado a una ciudad de refugio. Tú puedes pensar, tal vez como yo lo pensé la primera vez que lo dije, bueno, esto se llama cárcel en su casa. No, amado, le dejan una ciudad completa donde pueda hacer su vida. Una ciudad completa no es como eso de, no sé cómo se le llama ahorita en la justicia actual, pero hay reclusión y hay cárcel en casa para los que están muy enfermos. Algunas situaciones muy particulares de nuestra ley en México. Sin embargo, aquí tienes toda la ciudad y nadie te puede tocar. Tienes toda una congregación donde puedes acudir y lo único que puedes recibir y que debes recibir, si eres uno del pueblo de Dios que hizo aquello sin intencionalidad, es amor y es misericordia y es aceptación y es perdón y perdón y perdón. Porque no hay uno perfecto entre nosotros, no hay quien haga el bien, no hay quien busque de veras de corazón a Dios. Primero buscamos nuestros propios caminos. Dice la palabra ahí mismo en Números 35, versículo 26. Pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir. Escucha bien, amado. Si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de esa sangre. Amados, ¿cuántas veces sucede en el cuerpo de Cristo que alguien peca? Y realmente fue más una caída que un clavado, como dicen. Sin darse cuenta ofendió, sin darse cuenta pecó, y hizo algo indebido. Y la cuestión es que le ha sido reconocido que fue sin querer. Sin embargo, hay quien como quiera mantiene juicio sobre ese hermano. Y ese hermano termina muchas veces mejor viviendo su cristianismo en su casa, viendo puras predicaciones de Watcher, de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, de Joseph Urban y todos los reformados que hay ahorita. Y hay tanto para edificar y Spurgeon no lo deja. Y ya tiene 5 años y 8 años y 10 años así. Es cristiano, vive en su casa, se alimenta del internet, pero no tiene comunión con el cuerpo de Cristo. No tiene comunión porque se sintió juzgado. No tiene comunión porque prefirió, y cuando menos se lo espera ya está totalmente vapuleado y llevado por la corriente de este mundo. Y cuando menos se lo espera ya está respondiendo y viviendo como un carnal. Y cuando menos se lo espera, Dios ya está disciplinándolo y lo está trayendo humillado a los pies de Cristo. Porque si es suyo, si es del Señor, nada ni nadie jamás lo arrebatará de su mano. Es la promesa de nuestro Dios de amor. Amado, la iglesia es un hospital también de almas. Es un lugar donde se restaura. Es un lugar donde se perdona. O eso debería de ser también. Pero también es un lugar donde se establece juicio. Hace como un mes yo les dije, cada vez que venimos, tú recibes una de dos cosas, o juicio o justificación. ¿Recuerdan que vimos esto? Porque es la palabra la que te es puesta, la palabra del mismo Dios viviente. Y una de Dios, o la resistes y acarreas juicio sobre tu vida, o la recibes en arrepentimiento y fe y traes una justificación.
Amados, así es el cristianismo. El pueblo de Dios, de Israel, el pueblo de Israel sigue siendo hoy, sigue viviendo hoy, es el mismo pueblo. Igual de defectuoso, sí, que de repente la regamos, sí, pero Dios es grande en misericordia. Pero otra cosa es intencionalmente. Cuando eres llamado a cuentas, lo que tienes que decir, sí, pequé. Ahora que lo dices, sí, es pecado eso. ¿Cuántas veces le he hecho esta pregunta a mis hermanos? Esto es pecado. Es que fue sin querer. Espérame, no, yo no estoy diciendo que fue sin querer. Te pregunto, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, esto que hiciste es pecado. O sea, no se trata de que si fue o no fue, es pecado. Que fue sin intencionalidad es otra cosa. Que tu carne te ganó, sí. Versículo 28, ahí mismo, Números 35, 28. ¿Por qué? Porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio. Amados, tú y yo nosotros matamos a Cristo, no fue nada más el pueblo de Israel, tú y yo lo matamos y estamos en la ciudad de refugio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, la familia de Dios. Somos la ciudad de refugio, somos todos homicidas. En la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Estas cosas serán por norma de derecho para ustedes. Escucha, por norma de derecho. O sea, estamos hablando de un juez y estamos hablando de términos legales. Ahorita que hay tantas cosas, que si va a haber corrupción, que si va a haber trampas. Amado, los juicios del Señor son justos y sus normas de derecho y legalidad son totalmente perfectas. Sus estatutos y decretos, ordenanzas y mandamientos son reales y buenos, porque son la perfecta ley de nuestra libertad. ¿Y para quién son? Dice aquí en el 29, para nosotros, para nuestras generaciones, ¿sí? Para todas sus moradas. Versículo 30, si alguno mata a una persona, el asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Otra vez, la pena de muerte. Si una persona mata, tiene que morir, pero tiene que haber al menos 2 testigos, al menos 2 testigos. Además, versículo 31, no tomarás rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. O sea, no habrá lo que sí hay en la ley americana. En la ley americana hay arreglos entre abogados con dinero para indemnizar la vida de aquel que tomaron y cambiar en dinero la pena de muerte o los años de cárcel. Pero eso aquí en nuestro país, no importa cómo esté o no establecido, pero aquí está diciendo el Señor, no aceptarás pago ni corrupción. No hay manera, porque el hombre fue hecho a imagen del Señor. Y versículo 32, no tomarás rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote. Tampoco hay para el que quiere corromper a las autoridades y salirse de la ciudad de refugio, irse a su ciudad natal y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No se acepta componendas, no se acepta corrupción, no hay. Es el reino perfecto, el gobierno perfecto, y a ti y a mí nos ha sido dado el Espíritu de Dios perfecto en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Y ay de nosotros si no vivimos nuestra vida en temor y reverencia a aquel que es fuego consumidor. Amados, versículo 33 dice, así que ustedes no contaminarán la tierra en que están.
porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminarán la tierra en que habiten, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Amados, es el Señor el que está hablando. Es Él tu Señor, Él es tu Dios. Excepciones del mandamiento. Pero el tercer aspecto que queremos ver es el quebranto del mandamiento. No solamente el fundamento del mandamiento, las excepciones del mandamiento, sino además el quebranto del mandamiento. Y aquí ya vimos alguna, y por eso vimos que había una pena de muerte. Voy a referirme a 4 de ellas ahora, desde el punto de vista médico. 4 de ellas. El aborto. El aborto, tú sabes que el aborto es una realidad. Tú lo sabes. Como médico, por supuesto, después de 37 años de consultar, no te imaginas cuántas adolescentes de 12 años a 15 años he visto que ya han abortado no una, varias veces. Han decidido terminar con esa vida humana. Aborto es asesinato, se está rompiendo, se está quebrantando directamente el no matarás. Pero es que no es una criatura. ¿No se imaginan también los argumentos que he recibido como médico de parte de chicas embarazadas, adolescentes embarazadas, cuando dicen queremos quitar el problema? Le llaman problema, le llaman el producto. No le pueden llamar el bebé, no le pueden llamar, cuando mucho, lo más que han llegado a alegarme alguno de estos jóvenes es, pero es que ni siquiera es una criatura, es un embrión. ¿No sabes lo que estás diciendo? Yo soy el médico, tú no. O sea, yo soy el que sé, en el momento en que tu espermatozoide se unió al óvulo de ella, en ese momento en que se creó un DNA, y se hizo una hélice unida, en ese momento que Dios decidió, eso es vida. Eso que tú le llamas, eso es ese, o es esa, o es niño, o es niña, porque no va a ser después cuando se manifiesten sus genitales. En ese momento ya tiene vida. En ese momento es una criatura. Es muy cómodo. Es muy cómodo para el pecador buscar las salidas y sus propias ciudades de refugio. Es bien cómodo dar la serie de argumentos que yo mismo he escuchado una y otra vez, pero es que ¿no ve que no podemos nosotros seguir adelante en nuestros estudios? ¿No ve que nosotros no podemos mantener esa criatura? O como me lo han dicho varias madres, doctor, por favor, tenga misericordia de mí, por favor, tengo 5 hijos, este hijo no lo queríamos, mi esposo está de acuerdo conmigo en que terminemos con él. Pueden darme los argumentos que quieras, pero ¿no puedes tener misericordia de la criatura que está en tu vientre? Amados, hay una cosa, tenemos que estar conscientes que no solamente es la voluntad del hombre, sino es el derecho a la vida que otorga Dios. De aquí derivan muchas cosas, pero ¿qué es más importante? ¿Tu voluntad o el derecho a la vida? El derecho a la vida es el ser creado directamente por Dios, no importa cuál fue tu circunstancia. Yo sé que en un número de esta gente puede haber alguna de ustedes que haya cometido un aborto intencionalmente o por accidente. Y no lo estoy haciendo esto para traer culpas, porque bendito sea mi Señor, que seguramente tú ya sabes y puedes vivir en la paz de que todos tus pecados, sea el asesinato que hayas cometido, eres perdonada, eres perdonado
si tú mismo eres perdonado? Por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, todo pecado es cubierto delante de los ojos santos de un Dios perfecto. Pero lo que estoy diciendo es porque de aquí en adelante, cuando tú ya tienes una información, eres responsable de lo que haces con ella. Eres responsable de lo que aconsejas a tu amigo, a tu amiga. Eres responsable de lo que dices o dejas de decir. Eres responsable cuando simplemente te conviertes en un espectador de tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando has decidido terminar con la criatura que trae en el vientre. Eres responsable, sí, porque eres un hijo de Dios. Y si no haces nada, su sangre será puesta sobre tu cabeza. No importa que te llames cristiano, no importa cuán salvo eres. Y obviamente vas a tener una corrección de parte del Señor. Sí, no estoy diciendo que pierdas tu salvación, pero eso es pecar abiertamente. Si no haces algo y tienes oportunidad de hacerlo. A partir de que me convertí a Cristo, cada mujer, cada hombre, cada pareja que llega con esa intencionalidad, a todos les he predicado el Evangelio, a todos. Y cuando me quieren pagar, no acepto ningún peso, porque 8 de cada 10 personas que les he predicado el Evangelio se arrepienten por la gracia de Dios de seguir adelante con sus planes. Pero 2 de cada 10 me agradecen, molestas, y dicen: voy a ir con alguien que pueda ayudarme porque usted no está dispuesto. O sea, te ponen la pelota de tu terreno. O sea, tú eres el que no quieres ayudarme. ¿Ayudar a qué? ¿Ayuda? Te estoy ayudando, simplemente no quieres recibir esa clase de ayuda. Amado, el Señor te llama y te dice: eres un pecador, estás bajo mi juicio y te amo y te quiero perdonar, pero necesitas arrepentirte, necesitas volverte en dirección totalmente opuesta en tu vida, en esta área. Y tú dices: no, Él me quiere quitar el amor de mi vida, no importa que sea casado o casada, como quiera. Dios mismo conoce los corazones y sabe que me he enamorado de esta persona. O sea, tenemos tantas y tantas mentiras y argumentos para poder estar tranquilos, sentirnos justificados, cuando en realidad no se trata de sentirse, se trata de ser justificado. Y solamente el Señor puede hacerlo por medio de la sangre de Cristo. El aborto es un asesinato. Y repito, ¿qué nos corresponde a nosotros tomar al respecto? No que te digan feto, que te digan que es un embrión, que le digan lo que digan, es una vida. Y el mandamiento dice: no matarás. Y si no dices, si no hablas y luchas en lo que está de tu parte con la gracia de Dios, con la persona que sabes que está pensando en abortar, estás matando tú también a esa criatura. Escucha bien, si dejas de hacer lo que debes hacer, tú mismo estás participando en ese asesinato y estás rompiendo, quebrantando el mandamiento. No matarás. El aborto. Y del aborto tenemos un paralelo del adulto, la eutanasia. Pero es que, ¿cuántas veces, dime, cuántas veces antes de conocer a Cristo, tú y yo, cuántas veces pensamos, ¿realmente esa persona está sufriendo tanto? Hace unos 26 años, 25, 26 años, un hermano en la fe tuvo un accidente vascular cerebral y entró en coma. Y toda la iglesia oraba y reprendía y ataba y cancelaba y decretaba y declaraba que ese hermano iba a ser levantado de los muertos. Y ayunos y cadenas de oración una y otra vez. Fui una vez al ISSSTE a visitar al hermano que estaba en coma y me encuentro en la subidita del ISSSTE a la hermana, a la esposa, que venía a salir a buscar un bocado, un lonche.
Y la detengo ahí, la saludo y le digo, voy a pasar un momento por ahí al hospital, a la terapia, a ver si me dejan pasar a terapia. Y le dije, por cierto, una pregunta tengo para ti, mi hermana. Yo sé que todo mundo espera un milagro, todo mundo espera que abra los ojos y que viva. Hermana, en algún momento, en estos casi 2 meses que lleva tu esposo en esta condición, en algún momento, independientemente de todo lo que estén orando los hermanos en la fe y todo, en algún momento, cuando empezó esto, le dijiste al Señor, Padre, tú me diste este hombre por esposo, y ha sido una bendición tener un esposo cristiano, creyente, y darle todas las gracias que puedes darle por el hombre que Dios te dio en estos 60 y tantos años de edad que tienen los dos. Y le has dicho, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad de que Él vaya a la vida eterna, donde me lo he de encontrar adorando al mismo Cordero que yo mismo adoraré. Y se me quedó viendo, así como bien sacada de balance, y me dijo, pero no, claro que no, claro que no. O sea, eso es indescriptible, por favor. O sea, ¿cómo se te ocurre, hermano, decir que se haga la voluntad de Dios? ¿Cuál es el problema, amado? Estoy hablando de creyentes, amado, por favor. No estoy hablando de la gente que hace brujería y que va y que busca hacer trabajos y que le da la pócima y demás. No. Estoy hablando de hermanos en la fe, genuinos hermanos en la fe, que caminan en la ignorancia de la voluntad de Dios y de la palabra pura de Dios. Y le dije, hermana, déjame llevarte a Getsemaní. Y nuestro Señor Jesús, Él lo dijo así: Padre mío, para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo angustiado, y lo dijo con sudor, grandes gotas de sudor, dice la palabra, como sangre. Y 3 veces le rogó esto a su padre, que si fuese posible, pero en las 3 veces le dijo lo mismo, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, la verdad, yo no lo he hecho, pero creo que debo hacerlo. Estábamos ahí, la gente pasaba alrededor nuestro. Inclinamos el rostro ahí en medio de todo el mundo. Ella oró. Yo respaldé. Salió a buscar su lonche. Entré a visitar. 3 horas después el hermano había ido con el Señor. Se fue con el Señor. Amado, yo no estoy diciéndote, fíjate bien lo que no te estoy diciendo. No te estoy diciendo que ella lo tenía agarrado, amarrado aquí, porque esa es otra cosa, ¿verdad? De la brujería cristiana, entre comillas, existe una abundancia de conceptos, mitos y falsedades que se manejan. No te estoy diciendo eso, hermano. Simplemente te estoy diciendo que la voluntad de Dios se va a hacer. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. ¿Por qué no mejor hacer lo que hizo nuestro Señor Jesús? En Juan 10 dijo nuestro Señor Jesús: nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso hizo mi Señor. Y lo hizo con dificultad. Y lo hizo con sufrimiento. Y lo hizo angustiado hasta la muerte. Pero lo hizo. Amado, ¿dónde estamos nosotros? Ay, es que mi familiar, usted no me comprende porque usted es doctor. Los doctores son fríos, duros. O sea, amado, yo sé que puedes estar sufriendo muchísimo. Yo sé que tu familiar está ahí en coma y como médico te digo, no estás sufriendo nada, el que sufre eres tú. No es tu hermano con cáncer el que está sufriendo, eres tú, es la familia. Pero tu sufrimiento puede terminar en el momento en que digas: Señor mío, que se cumpla tu perfecta voluntad. Por la misericordia de Dios. Mi chula está aquí.
En el 2008 tuvo un tumor en la cabeza de páncreas y el resultado desde México salió con un cáncer de cabeza de páncreas. Pregúntame si oré esto desde el primer día que vi la bola ahí en el cáncer, que había perdido 15 kilos en un mes. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y esa fue nuestra oración. Y ese fue nuestro clamor. Que se haga tu voluntad. En el 2007, cuando esta congregación nació, yo tenía un problema cardíaco. Me vieron 3 cardiólogos. La medicina no sirvió de nada. Y mi oración fue la misma a los 9 meses que estuve enfermo de corazón. Que se haga siempre tu voluntad. En el 2009 perdí el ojo izquierdo y la oftalmóloga me dijo que era totalmente irremediable y que no tenía tratamiento. Y mi oración antes de entrar a verla fue que se haga siempre tu voluntad. Y si tienes a una persona que está sufriendo, que lo quieres mucho y le duele mucho, aun cuando en realidad esté gimiendo y gritando, eso no debe cambiar, hermano. Eso, tú no tienes por qué pensar como el mundo. Es que misericordia es que ya se le tome la vida y se le quite y se le dé el descanso. Misericordia es que le quiten todo y que no nada más eso, sino además está pidiendo que le pongan ya en la vena algo que lo haga descansar. Amado, eso no es la voluntad de Dios. La eutanasia es matar a una persona. No es misericordia. La eutanasia es un asesinato, es romper el mandato de Dios. Y te lo digo como médico, y como creyente, por supuesto, temeroso de Dios. Amados, tenemos un problema, repito, los cristianos. Tenemos una tremenda responsabilidad porque conocemos la verdad y nos toca lidiar con muchos amigos y familiares que no conocen la verdad. Y si no les decimos la verdad, por mucho que tengamos problemas con ellos, entonces tendremos problemas con Dios si no los queremos tener con ellos. Porque o tienes temor del hombre o tienes temor de Dios. Y el hombre no te puede juzgar eternamente. El hombre no tiene derecho sobre tu corazón y sobre tus posesiones y sobre tu esposa y tus hijos. No, pero Dios sí lo tiene. Amado, la eutanasia es un asesinato. Los anticonceptivos, la cuestión de la anticoncepción. Hace 39 años entré a mi internado. Hace 38 a mi servicio. Y en ese tiempo, a mi servicio social, el 80% de los anticonceptivos eran abortivos. Las pastillas anticonceptivas que tomabas tenían mecanismos para que una vez que ya estuviera el óvulo y el espermatozoide juntos, lo que hacían es que juntos, que ya fuera formado el embrión, que llegara esa mórula que se le llama y viniera y no se implantara, sino que fuera desechada como regla. Había un gran número de anticonceptivos abortivos y había desde aquella época, me acuerdo, la cuestión de la ética. O sea, ¿puede el cristiano usar anticonceptivos? ¿Qué es la ética? La ética es la parte de la rama de la filosofía que estudia o que se dedica a investigar la moral del hombre o la práctica de la conducta humana. Ahora, ¿cómo puede una ciencia, falsamente llamada ciencia, cómo puedes tú, un muerto, valorar a otro muerto? Tú y yo sabemos lo que la ética ha sido el día de hoy. La ética dice que un hombre con otro hombre se puede casar. La ética el día de hoy dice en Canadá que puedes tener sexo con animales. La ética el día de hoy dice que puedes abortar. ¿Cuántos años lleva ya el DF? Desde los 16 años la chica no necesita permiso de sus padres ni una razón. Puede entrar al hospital y tiene la obligación de matar a su criatura. La ética de un mundo depravado que nace de un corazón corrupto. Los anticonceptivos, gracias a Dios, el día de hoy no son así. La mayoría de las pastillas, y estoy hablando de la mayoría porque todavía hay productos de aquella época, la mayoría de estos productos impiden que el espermatozoide se una al óvulo. Pero
la cosa es que estamos hablando de no matarás. Amado, si tú sabes, y si tú lees, y si tú investigas, y si tú checas el mecanismo de la pastilla que estás tomando como anticonceptivo, y te das cuenta ahí que explica que eso impide que el embrión se adhiera, inmediatamente suéltalo. Porque tal vez, y eso no lo sabemos, tal vez ya hayan muerto algunos de tus hijos. ¿Por qué? O sea, tú lo que quieres es hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios sea hecha en ti. O sea, no estoy hablando de retrasar o evitar un embarazo, estoy hablando específicamente de un aborto, sea con medios químicos, sea con pastillas que usan para producir aborto, o sea con instrumentos. Es un asesinato, no matarás. El otro aspecto médico, por supuesto, tiene que ver también con la reproducción asistida. Tú quieres entrar a una cuestión de reproducción asistida, tienes que saber que si te van a implantar un bebé ya en tu matriz, van a matar varios hijos tuyos, van a producir embriones, van a juntar espermatozoides con óvulos 10, 12, 14. Van a ver los 5 mejores, los que tienen mejor característica de vitalidad, y esos te los van a colocar, te van a poner unos 3. Y te dicen, te hacen la advertencia, cuando entras a un programa de reproducción asistida, que es muy posible que tengas un embarazo múltiple. Y tú dices, los que quieras, ya llevo 15 años que no tengo ni un bebé, yo quiero los que vengan y de golpe, está bien. Pero te digo algo, si quieres entrar a un programa de reproducción asistida realmente con una tranquilidad de conciencia, puedes decirle a tu médico, yo le entro a esto, pero sí le voy a pedir una cosa. Si usted va a producir 5 embriones, póngame los 5 embriones. Si va a producir 3 embriones, póngame los 3. Pero es que acostumbramos en este lugar, porque algunos hacen 12, ponen 12 embriones en in vitro, o sea, fuera de la matriz, y nada más colocan algunos, los que ven en mejores condiciones. Tú puedes con tranquilidad de conciencia. Ahora, si el doctor respeta o no respeta tu situación, tú eres libre. Tú eres libre de culpa. ¿Por qué? Porque estás haciendo con limpia conciencia. Entonces, yo no estoy diciendo que no te metas en un programa de reproducción asistida. Te estoy diciendo que si te metes, sepas a lo que estás entrando y sepas que es mejor que te pongan 5 embriones y que tengas 5 si el Señor así lo quiere. Porque tú puedes decir, bueno, pero a ver, ¿por qué nacen los niños después de reproducción asistida? Porque Dios así lo quiere. Pero sin embargo, el hombre mete mano. Dios ha permitido que el hombre participe en estas situaciones, y obviamente para muchos son bendición, son padres cristianos y van a ser niños educados en el temor de Dios. Entonces, repito, no estoy yendo en contra del sistema, estoy yendo en cuanto a tú y yo como creyentes, cómo debemos entrar. Eutanasia, aborto, anticonceptivos y embriones en el aspecto de la reproducción asistida son áreas en donde el mandamiento no matarás se pisotea y se brinca, se quebranta. Vamos a seguir viendo esto y vamos a seguir estudiando con el favor de Dios, porque hay muchos aspectos, repito, éticos diría la sociedad, y yo te diría ordenanza de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no siguen los deseos de su carne, sino buscan seguir con todo su corazón los deseos del Espíritu. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas ellas son hechas nuevas. Padre, gracias. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que de acuerdo a la palabra que nos has enviado hoy, por tu Santo Espíritu, Señor, nos hagas reflexionar a cada uno de nosotros para responder conforme tu voluntad en lo personal. Si es para arrepentimiento, perdón y arrepentimiento, que así sea.
Si es para dar gracias porque estuvo uno a punto de, así sea. Si es como quiera para dar gracias por los asesinatos que uno cometió de una u otra manera y saber que nuestra culpa ha sido quitada por la sangre de Cristo, así sea. Y aún si es para traer a